Buenos días, aquí en Miércoles Alegres y Sustentables, este es un nuevo capítulo. Soy Josefa Rojas, para refrescarle la memoria, estoy reemplazando a la profe Fran en estas dos ocasiones y aquí me encuentro muy bien acompañada por Felipe Fontecilla. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, muchas gracias por asistir. Para hacerle una pequeña introducción, Felipe Fontecilla es director del área de regeneración ecológica y acción climática de 2811, que es una plataforma de cambio social y ecológico que promueve el desarrollo de las comunidades a nivel empresarial, académico y también humanitario. Ahí vamos a explicar durante el programa qué es eso, pero ya que el tema del día de hoy es bastante cototo, vamos a pasar inmediatamente y es sobre la COP28, que terminó el 12 de diciembre, terminó hace muy poquito. Yo creo que más de alguna persona ha escuchado lo que es la COP28 o quizás escuchó la COP25, que fue cuando la presidió Chile, pero no se dio aquí en Chile. No, creo que la COP27 ¿se dio en Chile o no? La COP25 debía pasar en Chile y estaba todo organizado para que sucediera en Chile, pero por el estallido social fue movida hacia Madrid. Y desde entonces que no ha vuelto la COP a Latinoamérica, porque las COP, digamos, la forma en la que funcionan, y ya podemos explicar más en detalle de qué se trata esto, es que van rotando. Van rotando por continente. Entonces hay una COP en América Latina, luego una en Asia, luego una en África, luego una en Europa, una en Oceanía, y así se permite, entre comillas, o el concepto es permitir acceso a personas y grupos de distintas partes del mundo a participar de estos espacios multilaterales. Exacto. Y bueno, ya partamos. ¿Qué es la COP? La Conferencia de las Partes que se dan en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Acuérdese, si que le dice la palabra COP, es sobre cambio climático. ¿Pero qué es a grandes rasgos? De hecho, no es solamente sobre cambio climático, y me gustaría hacer una diferenciación importante aquí, porque la COP es la Conferencia de las Partes. Por eso se llama COP, C-O-P. Y la COP es una reunión, es una de todas las reuniones, digamos, de estos organismos multilaterales, Naciones Unidas, para revisar temáticas de un acuerdo en particular. Entonces, los acuerdos internacionales, todos tienen este tipo de reuniones, o las conferencias de las partes. El acuerdo de Escazú tiene una conferencia de las partes que se dio en Chile el año pasado y en Buenos Aires este año. La Convención de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad tiene una COP, que de hecho la COP17 de la cumbre va a ocurrir en Brasil. Lleva menos tiempo. En Colombia, va a ocurrir en Colombia, sí. Pero la COP30 de cambio climático va a ocurrir en Brasil. Entonces, la COP es una denominación para decir Conferencia de las Partes. Lo que nosotros hablamos, y la razón, digamos, por la cual la asociamos a cambio climático, es porque tal vez la COP más famosa durante los últimos 5 años ha sido la COP de cambio climático. Y al final es el tema que más preocupa a las naciones. Me gustaría decirte que sí, pero no puedo todavía. Ese es nuestro trabajo, todos los días asegurarnos de que el cambio climático, medio ambiente, sostenibilidad tengan esa importancia en política pública prioritaria a nivel tanto nacional, regional como internacional. Pero todavía no es tan así, y eso es lo que estamos viendo como resultado de esta COP, la 28ª, la COP 28, digamos, que es la 28ª vez que se realiza esta conferencia para avanzar en los acuerdos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la convención que abriga, o que es el paraguas del Acuerdo de París, que lo fue en su momento del Protocolo de Kioto, y que se encarga de alinear a los países del mundo, a las naciones del mundo, frente a los desafíos del cambio climático. Exacto. Entonces, para revisar los acuerdos que habían llegado, exacto. Los mecanismos de acción. La COP28 fue este año en nada más ni nada menos que Dubái, Emiratos Árabes, un país bastante controversial dentro del contexto del cambio climático. ¿Y cuáles fueron los objetivos que llegaron este año? Igual fue bastante controversial todo el tema. Sí, siempre lo es un poco, pero este en particular fue controversial porque el presidente de la COP, que es una persona designada por el país anfitrión del encuentro, era también un presidente de la industria fósil. Un actor clave dentro de la industria fósil de Oriente Medio.
hay preguntas que todavía quedan abiertas sobre los conflictos de intereses que puedan existir cuando designamos a personas que se mueven dentro del mercado fósil como altos representativos dentro de un espacio tan importante y tan urgente como lo es una conferencia internacional de cambio climático. Exacto. Recuerde usted que Emiratos Árabes, o sea, y eso está relacionado, pero ha estado relacionado históricamente, su desarrollo económico lo ha basado del petróleo y en menor grado al gas natural. Ajá. Entonces, por eso es tan controversial que un país como Emiratos Árabes la presida. Es parte de lo que llamamos la economía fósiles. Y es una de las economías fósiles más prominentes en nuestro planeta. Hay una discusión ahí sobre qué significa que traigamos a estos actores a la conversación, porque hay perspectivas divididas en a quién tenemos que llegar, para qué sirven las COP, para qué sirve la Convención de Cambio Climático. Y ahí una reflexión que me parece súper interesante de considerar, por lo menos, es que durante los últimos 27 años no hemos conseguido realizar avances significativos en lo que sabemos que tenemos que hacer para combatir el cambio climático. Hoy en día lo que tenemos son estudios que comprueban teorías que teníamos hace 30 años. Y que se están comprobando. Y que nos entregan una hoja de ruta, que debiesen entregarnos una hoja de ruta para activarnos frente a los desafíos del cambio climático, que es esencialmente dejar de quemar combustibles fósiles. Exacto. De hecho, ese fue el tema principal de esta COP28, que pusieron como tema principal la eliminación de los combustibles fósiles pero en los sistemas energéticos. Ajá. Porque cabe, así como uno se pregunta así, ¿cómo no lo habían mencionado antes o cómo no le dieron el peso que tienen los combustibles fósiles cuando es la principal causa de los efectos invernaderos? Ahí va lo que te decía un poco recién. No siempre están todos de acuerdo con que las causas del cambio climático están alojadas en la quema de combustibles fósiles. Ha sido un trabajo de ir probando a través de estudios y consolidados de cientos de miles de estudios que dicen hay una relación directamente proporcional entre la acumulación de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra y la quema de combustibles fósiles. Entonces, hoy en día sabemos eso, ya no se puede refutar la ciencia, porque en algún momento de la historia de la humanidad dijimos la ciencia va a ser nuestro punto guía para poder construir política pública o ciertos tipos de política pública. Desde 1960 que se viene diciendo. Exacto. Entonces, hoy en día, todos los países que antes decían como no hay suficientes pruebas o la ciencia todavía es inconclusa, ya no lo pueden decir. Todavía hay muchos intereses detrás, particularmente de naciones cuya economía se mueve en torno a las economías fósiles, de no acelerar el proceso transicional. O sea, nosotros sabemos, y los grupos activistas, particularmente los grupos activistas más conscientes y tal vez más radicales, lo que dicen es que necesitamos una eliminación de la quema de combustibles fósiles, o sea, necesitamos parar a cero. Lo que nos dice la ciencia y lo que nos dicen las proyecciones, por lo menos de este grupo de científicos que se reúne a revisar toda la ciencia y los estudios que tenemos en el mundo, es que necesitamos que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero hagan un pic, su punto mayor a nivel mundial, sea el 2025, para que del 2025 al 2030 podamos avanzar hacia lo que se conoce y lo que se ha acordado el día de hoy como la carbono neutralidad. La carbono neutralidad no es la eliminación de la quema de combustibles fósiles, pero sí es que lo que estamos absorbiendo de carbono de la atmósfera sea equivalente a lo que estamos emitiendo y que es equivalencia de cero. O sea que la suma, exacto, la suma entre lo que emitimos y lo que absorbemos llega a cero. No quiere decir que eliminamos por completo, por lo cual las economías no tienen que sufrir un impacto tan profundo y que en el día de hoy todas las economías pueden transicionar de la misma forma. Exacto. Entonces esa ha sido como la alternativa. Y lo que quedó dentro de lo que se llama el consenso de Emiratos Árabes Unidos, que es esta resolución final, ¿cierto?, que consolida los resultados de la COP, es que íbamos a transicionar hacia
Economías bajas en combustibles fósiles, bajas en carbono, el término exacto fue transitioning away from fossil fuels. De hecho, aquí lo tengo anotado, transición hacia el abandono. Ajá. Entonces igual no es eliminación. De hecho, aboquémonos a lo que se dice a lo que se dijo de los objetivos los que se llegaron en esta COP28, que fue bastante criticada, pero por otras partes también recalcaron el esfuerzo que hubo detrás de todo eso, pero igual este fue bien controversial porque hay bastantes temas que se tocaron dentro de la COP, que está los combustibles fósiles, la transición energética, cómo se financia, la naturaleza, la alimentación, que son los temas clave, pero en términos generales, una de las mayores críticas que se le hizo a la COP28 es el lenguaje débil. Se propusieron términos que no eran necesariamente vinculantes para los países desarrollados, que en realidad, recordemos, son los más culpables, por así decirlo, de cambio climático, y no lo plasmó con un lenguaje vinculante, y tampoco en este caso se declaró cómo se iban a financiar estos mecanismos de acción como para bajar. Bueno, esos son desafíos bien comunes dentro del espacio, algo que se lleva discutiendo harto. Porque el lenguaje es importante en este tipo de... O sea, hay que considerar que la COP y los mecanismos de la COP son mecanismos que, si bien son legalmente vinculantes, una vez son ratificados por los congresos de los países firmantes, son mecanismos que están, o sea, son convenciones o acuerdos, tratados que están basados en compromisos voluntarios. Exacto. Y el compromiso del Acuerdo de París está centrado en contribuciones que son nacionalmente determinadas. O sea, tenemos un objetivo general, que es limitar el calentamiento promedio de la Tierra por debajo de los 1.5 grados Celsius, o sea, muy por debajo de los 2 grados Celsius, y se habla mucho de los 1.5 grados Celsius como el punto de quiebre. Pero ya se llegó a los 2 grados, ya se subió este año. Sí, no. Pero es otro tema. La variabilidad climática es bien compleja, y yo creo que, digamos, la realidad es que sí, es que estamos avanzando hacia un planeta que se va a calentar muy por sobre los 2 grados Celsius, como eso es lo que sabemos el día de hoy con certeza. Hay fenómenos de la variabilidad climática que han hecho que este año hayan más de 5 grados Celsius en algunos lugares del mundo por sobre el promedio, o por sobre lo que debiese ser natural, y que está directamente relacionado con el fenómeno del Niño que estamos experimentando este año en toda la región del Pacífico, que es la razón por la cual tenemos estas olas de calor, vienen los ríos atmosféricos, las tormentas en el Maule, la lluvia muy fuerte y todo. Exacto. Volviendo un poco al tema de la COP, los compromisos son voluntarios. Entonces, el lenguaje que quede en estas resoluciones es súper importante, porque es la única forma que nosotros, como ciudadanos, como personas preocupadas por el medio ambiente, preocupadas por el clima, preocupadas por el futuro de nuestros hijos, por ejemplo, podemos ir y demandarle a nuestros gobiernos, en una sociedad democrática, por supuesto, que se cumplan con estos acuerdos. Que se cumplan con estos acuerdos. Exacto. Nosotros poder construir mecanismos de seguimiento y accountability, al final poder sostener responsables a la gente que está adquiriendo estos compromisos. Exacto. Que son el sector público, el sector privado, ¿cierto? Hoy en día en Chile, por ejemplo, los compromisos del Acuerdo de París se han traducido en una ley marco de cambio climático que establece que las comunas tienen que armar planes de acción climática comunal de aquí al 2025, que establece que tenemos una meta de mitigación y que las empresas tienen que disminuir o mitigar X cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso te iba a preguntar, que cómo este tipo de instancias que quizás se ven muy lejanas para un país como Chile, tercermundista, que están en Latinoamérica, cómo este tipo de acuerdos se relacionan con la creación de políticas públicas acá en Chile. ¿Llegan aquí como realmente son vinculantes para el caso de Chile? Porque en todas las realidades son diferentes para cada país. Depende un poco, digamos, de a qué nos refiramos con vinculantes, porque como te mencionaba, los compromisos de la COP están ligados directamente a compromisos que son voluntarios, ¿ya? Entonces, así como vinculante está ratificado, o sea, nosotros lo pasamos por el Congreso, somos un país firmante de estos acuerdos y por ende tenemos que alinear nuestra institucionalidad y nuestra infraestructura de política pública hacia el cumplimiento de esos objetivos.
Esto se ha traducido en Chile en un avance importante en ciertas políticas climáticas que habían estado estancadas en el Congreso durante décadas. Un impulso también político. Claro, o sea, yo creo que hay más transversalidad política el día de hoy en los temas de cambio climático de lo que había hace 5 o 10 años, con un fuerte lobby de la industria todavía, por supuesto, que eso no queda exento. Siempre hay conflictos de intereses. Más allá de los conflictos de intereses, o sea, en Chile hay que considerar que no teníamos una ley del lobby hasta hace 10 años, entonces hay también un montón de prácticas y de una consolidación de redes de influencia muy potente. Pero, habiendo dicho eso, la ley marco cambio climático yo creo que fue un avance importante en la institucionalidad ambiental que hoy en día nos permite tener más herramientas, más infraestructura, salud y más recursos eventualmente para poder invertir en temas de cambio climático. Lo mismo con la ley REP, que si bien no son leyes perfectas, como hay que admitir que todavía tienen muchos espacios vacíos, mucho espacio de construcción, que va a depender netamente de los representantes que nosotros escojamos dentro de los próximos ciclos electorales, pero que hoy en día nos sirven como una base fundacional para poder solicitarle a nuestros organismos públicos y al mundo privado que se pongan las pilas con estos temas. Exacto. Ley Marco Cambio Climático, Ley REP y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, yo diría que son 3 piezas fundamentales de la nueva institucionalidad ambiental que han sido impulsadas posterior y habiendo siendo tramitadas por una década, 9, 10, 13, 15 años. Hoy en día, digamos, tenemos esas 3 leyes finalmente con una aceleración posterior a la COP25. Exacto. Entonces sí, se traduce, pero está por ahí. Se traduce, pero está ahí quizás como que establece un marco de acción que podría ser un buen camino para que países puedan transicionar a una institucionalidad mucho más sustentable. Sí, ojo, en todo caso. Pero es complejo. Ojo, yo diría que sí, la institucionalidad es importante, pero aquí se tienen que alinear 3 cosas, creo yo, principalmente para lo que son los temas de acción climática. Por un lado, tener una infraestructura pública que efectivamente habilite procesos transicionales y entregue herramientas, desarrolle capacidades, apoye a los empresarios, los micro y medianos empresarios particularmente, a poder desarrollar soluciones hacia nuestro objetivo, que es la carbono neutralidad. Tiene que alinearse el mundo privado también. Entonces, una institucionalidad pública robusta tiene que alinearse el mundo privado, avanzando en prácticas de sostenibilidad que, digamos, permitan la aceleración de la mitigación y adaptación, reducción de emisiones, reducción de emisiones contaminantes, adaptación, adaptemos nuestros procesos, nuestras comunidades y apoyemos a las comunidades donde estamos trabajando. La palabra adaptación en este contexto. Y la compensación también, o sea, el sector privado hoy en día tiene las capacidades financieras, tiene las capacidades técnicas para trabajar en el territorio y apoyar la construcción de soluciones que habiliten los procesos de adaptación, crear comunidades más resilientes, por ejemplo. Si tienes una minera, bueno, desde las fundaciones, digamos, de las mineras o de las empresas, apoyar la educación. Apoyar la educación climática. Ese es un punto que quería tomar, porque en la COP28 hay una lógica que a mí me parece muy interesante y de alguna forma un poco justa, que no necesariamente que se cumple, pero en realidad esa lógica del rompe-paga, de que en la COP28 y en este tipo de instancias en donde se acuerdan este tipo de temas, es que estos países, las grandes potencias, se les asume como responsables, o los que son más responsables dentro de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, y este tipo de instancias se les aplica esa lógica de compensación, de que ellos tienen que ayudar a otros países que están más vulnerables a poder llegar a esa transición. ¿Cómo se da esto en la realidad? Porque en el papel puede ser, ya, Estados Unidos tiene que ayudar a tal país en un pago de, supongamos, 300 millones de dólares. ¿Cómo se da en la realidad? Porque eso es muy importante dentro de la justicia ambiental. Claro. Porque no todos los países contribuyen al cambio climático de la misma forma, y eso hay que asumirlo. Hay diferencias, pero
sustanciales. Absolutamente, y hay toda una historia también de procesos coloniales que han ido despojando de recursos, riquezas, conocimiento y digamos posibilidades de desarrollo a países colonizados. Y por ende, dentro del Sistema de Naciones Unidas y dentro de la Convención Marco hay un concepto que se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas, en las cuales se reconoce que el cambio climático y las acciones para combatir el cambio climático son responsabilidad de todas, todos, todas. Pero la responsabilidad es diferenciada en torno a cuánto has contribuido tú como nación-estado, a las causas del cambio climático. Y para eso hay varias formas de mirarlo. En la práctica no hemos conseguido llegar a un acuerdo que sea lo sustancialmente robusto, o que reconozca realmente cuáles son esas responsabilidades y cuánto es el equivalente que tienen que, por ejemplo, pagar. Porque la demanda siempre ha sido de las naciones islas, por ejemplo, que se están enfrentando el día de hoy a pérdida de territorio por efectos del cambio climático, por aumento del nivel del mar, por tormentas extremas, por la pérdida de los corales, qué sé yo. Y ellos dicen como, ustedes tienen que pagarnos, este es el concepto de pérdida y daño. Ustedes tienen que pagar, necesitamos un sistema de seguro que a nosotros nos asegure que vamos a poder continuar viviendo nuestras vidas de la forma en la que las vivimos el día de hoy. Pero no se ha conseguido llegar a un acuerdo porque por supuesto que hay países, hay partes que no reconocen esta responsabilidad diferenciada y que por ende no quieren comprometerse legalmente, de forma vinculante y abierta y explícita, a decir, sí, yo reconozco mi responsabilidad, y lo que se arman son acuerdos de buena voluntad para poner financiamiento. Entonces, por ejemplo, el GEF, que es el Green Environmental Facility, que es un fondo que se creó para el protocolo de Kioto, es un fondo donde las partes van y consiguen una cierta cantidad de financiamiento que después se entrega. El GCF, que es el Green Climate Fund, que es el financiamiento que está asociado al Acuerdo de París, es un financiamiento que dice, necesitamos $100.000 millones anuales para financiar iniciativas de mitigación y adaptación. Pero esos 100.000 no quedan estipulados cómo se van a conseguir y cuál es el porcentaje que, por ejemplo, cada país debería poner o que cada industria debería poner. De hecho, China e India estaban en contra de la cuantificación de las finanzas en relación a cómo esos países van a guiar a ayudar a otros países. Exacto. Y recordemos cómo está posicionado China ahora y para qué decir India. Sí, entonces eso dice mucho de su disposición en realidad a cambiar las cosas dentro del cambio climático. Claro, ¿no? Y ahora yo quiero ayudar, pero no me digáis cuánto. Ahora recién tenemos a un Estados Unidos que está apoyando los procesos de negociación, porque durante los últimos 4 años, antes de la administración, durante la administración de Trump, no teníamos Estados Unidos dentro de la convención. No, imagínate. Porque el país que emite más gases de efecto invernadero. Exacto, y ellos habían salido, para hacer efectiva su salida de la convención tenían que pasar 4 años, si no me equivoco. Entonces, se salieron, pero siguieron negociando dentro de las COP o dentro de la convención y obstaculizaron junto a Arabia Saudita, Australia y un montón de otros países que tenían intereses, digamos, dentro del espacio, las negociaciones. Entonces, sí, yo creo que hay una pregunta grande el día de hoy de qué tanto funcionan estos organismos multilaterales, que yo soy de la idea que hay que protegerlos a toda costa, porque no tener organismos multilaterales quiere decir alianzas, y esas alianzas por lo general van vinculadas con mucha violencia y autocracia y militares. Entonces yo creo que los organismos multilaterales fueron diseñados y creados para permitirnos dialogar y resolver conflictos a través del diálogo. Entonces, oye, y hablando como ya de la posición de los países dentro de este contexto, en específico el rol de los Emiratos Árabes, ¿qué papel juegan los Emiratos exactamente en la lucha contra el cambio climático? ¿Es un país emblemático? ¿Vale? Bueno, yo esperaría que fuesen capaces de movilizar la industria fósil para transicionar con la aceleración y la urgencia que requerimos. O sea, si tú me preguntas a mí cuál es el objetivo de poner a una presidencia que esté vinculada a la industria fósil, es poder traer a la industria fósil a hablar a la mesa, pero de manera abierta. Porque la industria siempre ha estado.
siempre hay lobistas de la industria metidos adentro de las COP, metidos adentro de la convención, en todas estas conversaciones, en el G30, G20, qué sé yo, pero siempre están... son invisibles, son ilusivos, es difícil encontrarlos, no están abiertamente diciendo yo soy lobista de Shell, yo soy lobista de Exxon, vengo a conversar con ustedes, sino que están haciendo acuerdos de pasillo, paseándose por aquí y por allá, moviendo la brújula de una manera que no nos permite combatirla. No, y aparte que igual muchos se dan a puertas cerradas también. Sí, pero más allá de lo de puertas cerradas, porque lo de puertas cerradas, tú sabes que es a puertas cerradas, pero lo que ocurre, por ejemplo, dentro de las negociaciones informales, que es un mecanismo que tienen estos espacios multilaterales donde no se negocia abiertamente, sino que se negocia a puerta cerrada, pero hay una pregunta también de qué es lo que pasa entre medio de estas negociaciones formales, qué es lo que pasa en el pasillo, las conversaciones que pasan afuera de la convención, que digamos es algo que toda la vida ha ocurrido y que toda la vida va a ocurrir y que es imposible de regular completamente. Exacto. Pero siempre hay un componente de articulación hay que un la industria político que pesa lo mucho. tiene muy articulado. Más allá del carácter político es el conocer gente, el estar en el mismo espacio. Hay un componente de articulación que la industria fósil la tiene, pero son maestros en eso. Exacto. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo esperaría de Emiratos Árabes Unidos, de Azerbaiyán el próximo año, de todas las presidencias que están vinculadas a la industria fósil, que abiertamente fuesen capaces de movilizar a la industria para que pudiésemos tener diálogos reales. No estos compromisos que están medio aguados, por decirlo menos, que dicen cómo vamos a transicionar afuera de los combustibles fósiles no catalogados, más encima. Como que esperaría, digamos, que pudiésemos armar compromisos reales que, si bien pueden no ser lo suficientemente ambiciosos como lo necesitamos, pero sí nos van a permitir tener un sentido de realidad y legitimar un poco lo que son estos procesos, porque hoy en día lo otro que pasa es que ya nadie cree en la COP. Hay un discurso dentro de las derechas más extremas y dentro de los populismos también fascistas, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, que tiene muy deslegitimado a Naciones Unidas. O sea, sí, es mucho más común de lo que era hace 10, 15 no, años. Hay hasta teorías conspiranoicas. Exacto, el discurso de que la ONU no hace nada, de que la ONU no sirve, de que solamente buscan, ¿cómo se llama? Bajar la población. Ajá, como hay un montón de teoría y en verdad lo que hace Naciones Unidas y lo que hacen estos instrumentos es permitirnos dialogar sin que necesitemos tener una guerra para conseguir lo que queremos. Exacto. Que si tú me preguntas a mí eso también es... de la Segunda Guerra Mundial. También, o sea, me gustaría pensar eso. Sí, ojalá. Oye, ya se nos pasó súper rápido, que este tema da para mucho, pero así para ir cerrando, ¿qué expectativas nos podría dejar esta COP28 a futuro en términos de la realidad latinoamericana como mundialmente hablando? ¿Qué expectativa nos deja? ¿Nos deja con gusto a poco? ¿Nos deja con una preocupación? ¿O quizás ya sí se está hablando de estas siempre cosas? Nos deja con gusto a poco. Pero yo creo que hay una buena oportunidad para que en América Latina nosotros podamos tomar las riendas de estos procesos políticos, porque hay una ventana de oportunidad bastante grande de aquí a la COP30, que va a ser en Brasil en 2 años más. Creo que hay una ventana importante de poder articularnos entre la sociedad civil, el mundo empresarial, que hoy en día ha adquirido compromisos más potentes y más concretos en torno a las temáticas de sostenibilidad. Creo, digamos, que la expectativa está en pensar en cómo nosotros creamos nuestras condiciones habilitantes para poder desarrollar soluciones que sean específicas a nuestro territorio, que sean específicas a los desafíos a los que nos enfrentamos en nuestras comunidades y que de nosotros mismos van a ser, van a salir las soluciones que nos van a ayudar a construir comunidades más resilientes. Porque cabe recordar que Chile está en una categoría de vulnerable con respecto al cambio climático, entonces es necesario que se hagan políticas públicas acorde a la realidad y que también pueda pensar en las comunidades que al final son las que sufren con son las que más sufrimos todos a diferentes niveles con el cambio climático. Entonces, ya cerrando este tema, les invito a que le repasen un poco lo que pasó en la COP28. Es importante dentro del contexto de cambio climático. Espérate que nos informemos de estas instancias que de verdad pueden ser definitorias para el futuro, para lo que nos queda. Y ya terminando, y obviamente agradeciendo por todo lo que nos
hablaste sobre la COP28, se agradece mucho. Y tú me dijiste que querías hablar sobre una plataforma. No, sí. No, de otra cosa. Bueno, pero te dejo estos últimos minutos, creo que quedan 2 minutos por ahí. Ya, rapidito voy. Queda 1 minuto, de hecho, para que no en la misma línea de lo que mencionaba, que las soluciones van a nacer desde los mismos territorios y desde las comunidades. Creo que es súper importante trabajar hacia este objetivo. ¿Cómo podemos nosotros entregar herramientas? ¿Cómo podemos entregar financiamiento para que seamos nosotros mismos los que estemos construyendo estas soluciones para tener comunidades más resilientes? Y frente a eso, quiero contarles el día de hoy que a principios de diciembre lanzamos la segunda versión del primer Fondo de Innovación Regenerativa de Chile, GLOCAL, que en esta ocasión tiene como territorio objetivo a la Patagonia chilena, siendo esta identificada desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos. Y lo que estamos buscando son proyectos que utilicen la innovación o proyectos innovadores que busquen generar soluciones a algunas de las 7 categorías que están apareciendo en este momento en la televisión: transición energética, turismo sustentable, gestión de residuos, agricultura regenerativa, bienestar humano, biodiversidad y educación. Tienen hasta el 25 de enero para presentar sus postulaciones. Pueden encontrar las bases de postulación y los formularios de postulación a través de glocalchile.cl y el 25 de enero estaremos cerrando esta etapa. Hay premios de hasta 10 millones de pesos en cash como financiamiento semilla para apoyar el desarrollo de estos emprendimientos, pero también tenemos premios de 8 millones y un premio de 6 millones para poder apoyarles. Los 3 primeros ganadores de la convocatoria además se llevan un cupo a la gira regenerativa, que es una gira que estamos desarrollando en la cual queremos llevar a estas iniciativas, a estos emprendimientos, ¿cierto? Estas ideas a conocer el ecosistema de innovación regenerativa de Europa, para que podamos llevar soluciones que nazcan desde la Patagonia hacia el mundo y también que podamos inspirarnos de lo que está ocurriendo en este momento en el ecosistema europeo y traer eso para Chile. Hay una oportunidad gigantesca que tenemos de poder construir soluciones como cumplimos con 9 categorías de vulnerabilidad frente al cambio climático de Naciones Unidas. Hay muchas cosas que podemos desarrollar aquí en Chile que podrían tener un impacto global. Y nosotros queremos encontrar esas iniciativas que se están gestando en la Patagonia, en la región de la Araucanía, los lagos y los ríos, y poder amplificarlas, acelerarlas y conectarlas con las mentorías críticas que les van a ayudar a escalar y mejorar su emprendimiento. Muchas gracias por compartir este espacio porque es muy importante y aparte que es bien serio y no. Así que por favor, atentos, si es que conoce alguna organización, fundación o lo que sea que se pueda interesar en lo que planteaste. ¿Cuál era de nuevo para finalizar? www.glocalchile.cl. Nos pueden encontrar en redes sociales en @glocalchile.cl. Estamos en LinkedIn, Instagram. Así que y Facebook. para que anote, aquí nos despedimos después de... Se pasó muy rápido, finalizó un capítulo el miércoles alegre y sustentable de la Fundación Ecobarrio, no lo olvide, así que muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ti, Felipe. Gracias a ustedes por invitar.